Hola y bienvenidos a Conversemos. Mi nombre es Yesenia González y es un gusto que pueda sintonizarnos el día de hoy. Como siempre, agradezco su preferencia. Si en el pasado se ha perdido alguna de nuestras transmisiones, sabe que puede encontrarnos en la plataforma digital de YouTube. De igual manera, puede encontrarnos en Facebook y en Instagram. El día de hoy me siento hiper emocionada de tener una persona muy especial e importante para mí. Esa persona ha sido muy esencial en mi crecimiento profesional y de hecho la considero mi mentora y la aprecio un montón. Pero sin más preámbulo, presento a Luisa Santa. Bienvenida. Wow, gracias, qué introducción, muchísimas gracias. Hola a todos. Luisa, para todos aquellos que no te conocen, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de ti y de tus múltiples facetas, ya que eres una mujer muy talentosa, pero sobre todo súper profesional? Gracias. Yo diría que mi carrera empezó hace 10 años. Yo estoy en salud pública, trabajo en salud pública acá en el condado de Orange. Y todo empezó en mis viajes alrededor del mundo. Yo sabía que quería hacer algo para influenciar el mundo de una forma mucho más positiva y no sabía qué. Entonces, después de uno de mis viajes en África, cuando estuve ahí algunos meses, sabía que quería hacer algo con la comunidad. Cuando volví acá, tuve un trabajo como asesora de tabaco para ayudar a la gente a dejar de fumar. Y ahí fue donde empecé a ver y a practicar la importancia de saber hablar en público, que vamos a hablar sobre eso en unos minutos, y lo importante que es. No importa cuánto sepas, pero si no lo sabes comunicar, es como no saber nada, honestamente. Entonces, después de obviamente esa experiencia en el trabajo se llama Tobacco Cessation Specialist, empecé a aprender mucho más de la salud pública y de la influencia que puede tener obviamente en toda una comunidad. Obviamente lo estamos viendo ahorita en la pandemia, lo importante que es la salud pública. Y después de eso fue cuando pude ir a la universidad para sacar mi maestría en salud pública. Y obviamente empecé a aprender mucho más, no nada más de todos los efectos, de algunos hábitos que no pueden ser muy sanos, pero también empecé a practicar mucho más el liderazgo y también el hablar en público y la importancia y enseñarle a mucha más gente y a mis equipos de cómo hacerlo de una forma efectiva. Definitivamente creo que mencionaste la palabra clave, dijiste no importa cuánto sepamos algo sobre algo, si no lo sabemos comunicar efectivamente. Así es que te agradezco por tu tiempo, agradezco que estés el día de hoy y ya que nos dices el preámbulo, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación y cómo podemos ser más efectivos a la hora de comunicarnos, especialmente hoy, Luisa, porque siento que esta pandemia obviamente con repercusiones negativas también trajo cosas positivas. Muchas personas dieron un salto extraordinario y dieron un boom, es decir, en sus negocios, no sé, en algunos talentos que ellos tienen y empezamos a ver como que en vivos por todos lados. Entonces hay cositas que de pronto nos llaman la atención y hay cosas como que no tanto nos llaman la atención, pero hay algunos de nosotros que decimos, bueno, tengo ese talento, ¿cómo puedo ir al respecto? Y la comunicación definitivamente es una herramienta que nos puede ayudar no solo en eso, sino en todas las áreas de nuestra vida. Exacto. Entonces, hablabas acerca de comunicarnos más efectivamente. ¿Qué podemos hacer para ser más efectivos a la hora de comunicarnos? Yo creo, empecemos por el hecho de que hablar en público es una de las fobias más grandes, literalmente estadísticamente, después de la aranofobia, de la gente que tiene miedo a las arañas, en serio. Yo me acuerdo que una profesora en mi universidad estaba diciendo, yo sé que para ustedes lo peor pensar es hablar en público, hablar en frente de personas. Es una fobia y es de verdad, es una fobia muy grande. Entonces yo creo que lo primero es decir de que hablar en público no es algo fácil, no es algo que a todo el mundo se le viene fácil, ¿no? Pero eso no significa que no es algo que es que es una herramienta extremadamente importante para el mundo, para las relaciones interpersonales, para las relaciones profesionales, que para mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces,
sí, o sea, admitamos, ¿sí se dice? Sí. Que es una de las fobias más grandes en el mundo, ¿no? No es fácil. Pero yo diría que lo segundo es empezar con temas que te apasionan, obvio, ¿no? O sea, tú no vas a hablar, no sé, de la naturaleza si no te gusta la naturaleza, porque es obviamente mucho más difícil. Ni has pasado tiempo como que con la naturaleza. Entonces, cuando yo empecé, más de 10 años, sí, 13 años, empecé, yo me acuerdo que nos decía nuestra profesora en la universidad, hablen de algo que les apasiona. Entonces yo empecé a hablar de la música y de Colombia, que es obviamente donde son mis padres, son las cosas que me encantan y se me facilita muchísimo hablar sobre eso, ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso, de las cosas que te apasionan. Y lo segundo es saber de que no importa si eres doctor, no importa si eres un ingeniero, no importa todo lo que sepas, que es súper importante, pero si tú no puedes comunicarte de una forma efectiva y una forma de que tu público o tu cliente o tu paciente te oyente. sí, exacto, te pueda entender, no va a servir de nada toda la información que tienes en tu cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que el hablar en público, la comunicación obviamente va a hablar en público, tú demuestras obviamente lo que sabes, ¿no? De una forma efectiva, pero también si tú nada más hablas de lo que sabes sin tener un propósito y saber tu audiencia, porque si la vas a hablar obviamente a un grupo de niños de 10 años sobre la pandemia, una forma que le hablarías a doctores no va a ser una forma efectiva, ¿no? Entonces yo diría que es empezar a hablar de algo que te apasiona porque es más fácil, pero lo más importante, y yo creo que mucha gente no sabe eso, es que uno no puede hablar de algo sin prepararse primero, o sea, sin saber primero, ok, estos son los puntos de los que voy a hablar y ese es el mensaje que quiero transmitir. Y obviamente muchos oradores, en iglesias, en la política o lo que sea, practican muchísimas veces para poder saber y para que el mensaje te llegue a ti, ¿no? Entonces yo diría que esas son como las primeras cosas de tener en cuenta y practicar enfrente del espejo, practicar con tus amigos, y yo sé que es algo muy incómodo, pero es algo muy, muy necesario, yo diría, para uno empezar como a soltarse, como a sentirse mucho más cómodo. Para agarrar confianza. Exacto. Para ir agarrándole como que gusto al Exacto. tema. Me encanta, Luisa. ¿Te parece si hacemos una breve pausa en este momento para continuar hablando acerca del tema? Porque mencionaste algo que me encantó antes de que empezaras a dar como que qué cosas podemos hacer para ser efectivos a la hora de comunicarnos, y es que decías que la comunicación es tan importante en todas las áreas de nuestra vida como en nuestras relaciones interpersonales. Y hoy que estamos en casa, pues pasamos como que más tiempo con las personas que realmente no pasábamos tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a un canto y luego regresamos con Luisa Santa? Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es su luz que me envuelve, llena mi corazón, mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú.
Hola y bienvenidos una vez más a Conversemos. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante, lo cual es la comunicación, y de la mano de la comunicación, cómo podemos ser más efectivos a la hora de hablar en público. Antes de ir a la pausa, mencionábamos que el hablar en público es una de las fobias más grandes que existen después de la fobia a las arañas. Y para eso tenemos a una experta en la materia, Luisa Santa. Bienvenida nuevamente, Luisa. Hola, gracias. Sí, estábamos hablando de, obviamente, yo diría pronto como los consejos para hablar en público, ¿no? Entonces, algunos de los consejos que yo tendría, como estaba hablando antes en cuanto a hablar de algo que a uno lo apasiona, es, el primero es preparar tu ponencia, ¿no? Es obviamente no hablar al azar, no creer que porque sabes mucho del tema, que vas a poder hablar del tema por 10, 15, 20 minutos y menos si es una presentación mucho más larga, ¿no? Entonces es importante preparar más o menos lo que quieres decir y en qué orden quieres decirlo. El segundo sería, define qué quieres transmitir. ¿Quieres transmitir un mensaje de amor, un mensaje, a veces para mí yo uso mucho el humor para hacer mis presentaciones un poco más dinámicas, ¿no? Número 3, escribe como si estuvieses hablando. Nunca quieres escribir una presentación o practicar una presentación como si estuvieras escribiendo un proyecto para la universidad. Obviamente esa clase de proyecto es un poco más académico. Cuando estás hablando, presentando, haciendo una presentación, donde sea, quieres hablar de una forma que sea natural para ti, porque si hablas de la forma que escribiste algo académico, va a ser un poco robótico, ¿sí? Se dice, sí, una forma muy robótica y no va a ser natural, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo ahorita estoy hablando de una forma muy cómoda, entonces puedo mover mis manos, estoy hablando con Yesenia de una forma muy natural, ¿no? Sí, y fluye, es más fluido. Fluye muchísimo más y la gente sabe cuando tú te sientes cómodo, cuando estás hablando de un tema que se te facilita, y no es porque siempre el tema se te facilite, pero es lo que has practicado, ¿no? Y yo diría que el cuarto consejo sería, deja que tu cuerpo hable, como lo que yo estaba hablando ahorita, me adelanté. Entonces, es importante que no estés así como un robot y sin decir nada y sin ninguna expresión, ¿no? Es importante, como yo decía, deja que tu cuerpo hable, fluya. Cuando está uno parado presentando, es importante a veces moverse de lado a lado, no moverse mucho, porque hay mucha gente que cuando está nerviosa empieza a moverse de lado, no, tampoco. Pero yo diría moverse después de un slide, ¿cómo se dice slide? Ajá, una lámina. Sí, una lámina, de pronto moverse al otro lado o, como les digo, mover las manos, sonreír. Yo creo que muchas veces la gente cree que una presentación tiene que ser aburrida y eso no es verdad. Yo mis presentaciones y las presentaciones que tengo que ser muy profesional, hasta a veces uso memes, porque todos somos humanos, todos necesitamos humor. Y yo creo que lo más importante que mucha gente no entiende es la importancia de uno saber cuándo hacer pausas. Las pausas muchas veces la gente cree que son un poco incómodas, pero eso no es verdad. Si tú estás escuchando a alguien hablar y no hace pausas, no te mira a los ojos, no fluye, o por lo menos tú sientes que la persona como fluye, no vas a poner atención. No importa si el tema del que estés hablando es súper importante, pero si la persona no se ve cómoda presentando, si no conecta contigo como ser humano, tú probablemente no vas a poner atención, porque se va a sentir como si fuera una profesora de la universidad enseñándote algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como los consejos más grandes que yo daría. Ahora, yo hablaría también de los errores más comunes que la gente hace cuando está haciendo una presentación, ¿no? Entonces, el primero es depender en el PowerPoint. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una presentación donde el PowerPoint está lleno de párrafos y obviamente pierdes completamente tu audiencia. Pero también, no sé si han estado en presentaciones donde la persona está leyendo del PowerPoint. Obviamente eso no es hacer una presentación efectiva, por eso es muy importante que si van a usar PowerPoint, como vieron en
en mis consejos nada más una frase, si mucho, o una palabra, porque eso te va a acordar de la idea que estabas hablando y te va a ayudar de una forma a organizarte, pero no significa que vayas a leer del PowerPoint, ¿no? Mucha gente depende de eso, entonces no hagas ese error, te lo aconsejo. No, la gente a veces no, el segundo error es que no ven la comunicación en público o interpersonal como el core del trabajo. Cuando digo core significa como el troncal del trabajo, ¿no? La gente no entiende de que si tú no te sabes comunicar con tu familia, con tu vecino, con tus colegas, con alguien en la tienda, lo que sea, muchas veces va a ser mucho más difícil poder avanzar en la vida. Para mí eso ha sido verdadero. Casi todas mis oportunidades de trabajo siempre han fluido por las conexiones que yo he hecho interpersonalmente con otras personas, que vamos a hablar de eso en un minuto. El tercer error es que creer que prepararse resta la espontaneidad. Eso no es verdad tampoco. Obviamente uno se puede preparar, pero eso no significa que uno tenga que dejar de ser uno mismo. Exacto, exacto. O decir un chiste o decir a veces una anécdota que tú sientas que pueda conectar con el público, y eso no siempre tiene que estar en tu script, ¿cómo se dice? Sí, en el libreto. En el libreto, exacto, o en tu presentación. El cuarto error que mucha gente, yo sé que mi profesora hace muchos años me enseñó esto, era evitar mirar a la gente a los ojos. Yo creo que eso es un error muy grande. Si tú te estás comunicando, aunque sea con una audiencia grande o una persona, si no los vas a mirar a los ojos, no hay esa conexión, ¿no? Entonces, no significa que tengas que mirar a la persona en un público, nada más una persona, pero puedes mirar a bastante gente y así podemos conectarnos. Entonces, yo diría que es importante no cometer ese error. El quinto es centrarte en lo que quieres tú. Hay veces que uno cree que las ideas de uno son súper importantes y de pronto sí lo son, pero también es importante lo que tú quieras transmitirle a la audiencia, que ellos también quieran aprender. Si tú vas a obviamente presentar sobre un tema que no le importa a la gente y no lo vas a hacer de una forma efectiva, no te van a escuchar. O si te centras en todo lo que tú has hecho y lo experto o experta que eres, tampoco de pronto va a ser muy agradable. No te van a recibir tan abiertamente como alguien que está buscando el beneficio de ellos. Total, exactamente. Y yo diría que el sexto y el último es dar órdenes al público. Ustedes tienen que hacer esto, o es muy importante, yo diría, tratar de usar palabras mucho más, no dar órdenes, sino obviamente como consejos, o decir, yo he hecho esto y esto ha funcionado para mí, este ha sido mi entrenamiento. Entonces yo diría que esos serían como los tips más grandes, los consejos y también los errores que yo aconsejaría de pronto no hacer cuando haciendo una presentación. Excelente, Luisa. ¿Y qué recomendarías de pronto? Porque nosotros los hispanos, y fue una de las cosas que más me llamó la atención de las que tú hemos hablado, como que para nosotros hablar, Luisa, como que damos un montón de vueltas cuando, digamos, en la comunidad anglo ellos son más directos, ¿no? En una línea diagonal. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros nos movemos con las manos, con el cuerpo, o sea, es innato, o sea, lo tenemos en la sangre. Sí. ¿Cómo podemos ser más intencionales para no ir dando tanto vuelta y llegar al punto? Me encanta esa pregunta. Algo que aprendí, yo me crié en Colombia, pero nací acá y en la universidad estuve acá también, pero algo que me pareció súper curioso fue uno de mis profesores de español, decía, nosotros los latinos o los hispanohablantes siempre queremos transmitir una idea en un círculo, ¿no? Entonces, esta es la idea, pero tenemos que decir la historia de fulano, sultano, esto y esto, y el consejo, y ta, y después llegamos al punto. Cuando tú estás presentando, más que todo en inglés o a los americanos, la lengua de inglés es muy directa. Entonces, siempre que estamos traduciendo de inglés a español, no sé si has notado que la frase en inglés es súper corta y en español a veces no encontramos la misma frase corta y son como dos frases, ¿no? Sí. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Si estás obviamente hablando a una audiencia hispanohablante,
di todas las anécdotas que quieras, si quieres, ¿no? Pero en cuanto a inglés, es muy importante llegar al punto. Eso no significa que no puedas compartir una anécdota o usar humor, como decía antes, pero es importante saber al público que estamos hablando porque cambia. Las ideas cambian en la forma que recibimos también el mensaje. Y transicionando de eso, la forma cambia, el público al que hablamos, mencionabas acerca de la importancia con nuestras relaciones. ¿Qué rol juega la comunicación en nuestras relaciones, Luisa? Sí, total. Yo creo que si practicamos nuestra comunicación interpersonal y podemos empezar con la gente con la que vivimos, ¿no? Nuestra familia, nuestras parejas, amigos, etcétera. Si no sabes transmitir tus sentimientos, lo que quieres, de una forma que puedas conseguir el propósito que quieres, ¿no? Obviamente, si estás, no sé, molesto, enojado y la persona no sabe qué te pasa, es muy difícil que la persona pueda saber, ¿no? Entonces, es poder comunicar de una forma muy básica eso. Yo creo que si todo está interconectado, si sabes hablar en público, vas a poder transmitir tus sentimientos con las personas que más quieres y viceversa. Sí, porque a veces pensamos que nuestros familiares son como que adivinos, que ellos van a saber traducir un golpe en la nevera, un golpe en la puerta, pero no estamos transmitiendo y no estamos siendo claros del porqué de nuestros sentimientos. Total, y yo creo que más ahorita en la pandemia, ¿no? Todos estamos en una casa, en un apartamento o en una habitación o estamos con la misma gente. Es muy importante saber comunicarse. Oye, esto me molestó un poquito, ¿será que podríamos trabajar en esto de otra manera? Eso es otro tema, ¿no? De la comunicación interpersonal, pero yo creo que en estos momentos es muy, muy importante, y más que todo con la pandemia, la ansiedad está muy alta, la presión está muy alta, etcétera, tener esa comunicación interpersonal. Entonces dirías, Luisa, que una cosa elemental para poder comunicarnos con las personas más cercanas sería decirle qué es lo que queremos de una manera, ¿cómo? De una manera clara, concisa, sin andar con rodeos. Sí, yo creo que clara y concisa es lo más importante. Una vez más, yo creo que nuestro error es que decimos, hiciste esto y por esto, esto y esto, y nosotros tenemos la teoría de por qué la persona hizo eso. Yo creo que una forma clara y concisa, mira, esto me molestó, y poder comunicarlo de me hizo sentir así. Nadie te puede pelear tus sentimientos. Si tú dices, esto me hizo sentir un poco frustrada lo que hiciste, en vez de decir, tú hiciste esto porque me querías frustrar. Suena muy diferente, ¿no? Como te digo, eso es un tema Totalmente completamente aparte, pero es algo muy, muy importante de practicar. Claro que sí. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda tanto los consejos y los errores más comunes que cometemos a la hora de hablar en público. Luisa, yo te agradezco por tu tiempo. Gracias y agradezco a ti. que hayas compartido con nosotros tus conocimientos que van a ser de mucho beneficio para todos nuestros televidentes. Ya sabe dónde encontrarnos. Si tiene preguntas, puede escribirnos a conversemos con 3 S hasta el final @gmail.com o a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima.